Al inicio solo existía el caos, y de ese caos nació Gea, la representación en la mitología griega de la Madre Tierra. Desgraciadamente, Gea estaba muy sola, y de esa soledad, ella misma engendró a Urano, el cielo estrellado, que cada día vendría a abrazarla. Por eso lo hizo muy grande, para que sus brazos la pudieran recorrer completa sin ninguna dificultad. Y así fue como comenzó el universo en la mitología griega. Gea y Urano tuvieron varios hijos, los titanes, que eran 12 en total, hecatónquiros, dos seres con 50 cabezas y 100 brazos, y por último los cíclopes, grandes gigantes de un solo ojo. Desgraciadamente, eran demasiado poderosos. Urano les tenía miedo, así que los encerró en el Tártaro, una cárcel en el centro de la Tierra. Pero Gea sufría debido al poder que fluye entre sus hijos, así que les pide que por favor vayan y maten a su padre. Pero solo uno de ellos quiso, Cronos, el menor de los titanes y el más loco de ellos. Así que Gea le promete darle el trono de Urano y el suyo, para que así sea el gobernante supremo si cumple con su tarea. Y para facilitársela, le entrega una hoz de diamante. Así que Cronos parte al castillo de Urano, que dormía tranquilamente, y en eso le cortó los testículos. El cielo se manchó de rojo, y se escuchó un que llegó a todo el universo. De los testículos de Urano nació Afrodita, como muestra de la paz y el amor que había sido. Cronos liberó a sus hermanos, pero solamente a los titanes que eran más semejantes a él. Mientras tanto, a los cíclopes y a los hecatónquiros los seguía dejando encerrados en el Tártaro. Él reclamó el poder supremo que le había prometido su madre, convirtiéndose en el rey de todo lo existente. Pero Urano, en forma de fantasma, se manifestó ante Cronos, maldiciéndolo que iba a sufrir el mismo destino que él, traicionado por uno de sus hijos. Cronos gobernaba el mundo, mas sin en cambio estaba asustado por la maldición de su padre. Así que los hijos que tuvo con una de sus hermanas se los fue comiendo uno a uno, ya que su esposa no quería que sus hijos tuvieran un cruel destino, así que solamente se los comía y su estómago se convirtió en una prisión para ellos. Pero Rea estaba cansada de y entonces ocultó a uno de sus hijos, el más pequeño de ellos, el cual creció y una vez creció, liberó a sus hermanos de su prisión en el estómago de Cronos, y entonces declararon la guerra contra los titanes para que pagaran por sus actos. La titanomaquia fue una guerra que duró 10 años y fue un enfrentamiento entre los titanes y los hijos de Cronos, Zeus, Demeter, Hades, Poseidón, Hestia y Hera. La batalla en la primera parte fue muy difícil, ya que el capitán de los titanes no era otro que Atlas, un gran estratega, pero en la segunda fase, los dioses de la mitología griega tomaron la ventaja, ya que liberaron a los cíclopes y hecatónquiros del Tártaro, y agradecidos se unieron a su bando, y los cíclopes le dieron armas sagradas a los dioses. A Zeus le dieron el rayo, el trueno y el relámpago. A Hades le dieron un yelmo que cuando lo usara iba a volverse invisible. Y a Poseidón le dieron un tridente muy poderoso, ya que
Si lo golpeaba, el mar y la tierra temblarían ante el poder de aquel tridente. Y entonces, de esa forma, los dioses atacaban. Zeus lanzaba rayos, Poseidón golpeaba sus tridentes, Hades parecía estar en todas partes, los hecatónquiros lanzaban piedras gigantes, y los cíclopes iban armados contra los titanes. Y así fue el desenlace de la titanomaquia. Los dioses triunfaron y los titanes perdieron y fueron encerrados en el Tártaro. Mas sin en cambio, Atlas, el capitán de los titanes, fue condenado a cargar con la bóveda celestial por el resto de sus días. Gea, aunque estaba orgullosa de que su nieto había logrado derrotar a su padre, también estaba furiosa de que encerrara a su propio padre y incluso a su hijo. Y debido a que era muy infiel, logró convencer a Hera de que para vengarse de su marido le pidiera ayuda a Cronos. Y así fue. Hera bajó al Tártaro y Cronos le dio dos huevos que debía de plantar juntos para que de él saliera un solo monstruo. Y Hera lo hizo. Y entonces años pasaron y Gea se encargó de criar al monstruo. Finalmente, cuando estaba listo para derrotar a Zeus, fue hacia el Olimpo. Zeus lo vio venir y luchó con todas sus fuerzas, ya que los demás dioses huyeron, pero desgraciadamente no tuvo éxito y le quitaron los tendones y los músculos para que no se pudiera mover. Entonces Tifón le dio la bolsa a una de sus hermanas, y entonces Hermes, otro de los hijos de Zeus, Dios de la mensajería y los bandidos, fue y le robó la bolsa con los tendones y músculos de Zeus y lo ayudó a recuperarse. Tifón quedó horrorizado con ver a Zeus de pie y sin ningún rasguño, y finalmente Zeus le aventó una montaña encima. Pero Tifón, el monstruo que había creado Gea, que en vez de manos tenía cabeza de dragones, y además de la cintura para abajo eran puras serpientes, que podía lanzar fuego por los ojos, fue encerrado en una roca que se volvió un volcán debido al fuego de los ojos de Tifón. Al repartir el mundo, Zeus estuvo a cargo del Olimpo y también de los humanos, pero los despreciaba, los notaba como inservibles, pero Prometeo no quería que fueran destruidos, y además, al verlos así, como animales, decidió darles el fuego, así que fue a la caldera de uno de los hijos de Zeus, Hefesto, dios de la herrería, y le robó llama de la fragua de Hefesto y se las llevó a los humanos. Zeus estaba furioso, así que lo encadenó a una piedra y debido a la inmortalidad, como tortura, Zeus envió un águila monstruosa a devorarle el hígado y cada vez que se regenerara volviera a comer. Pasaron muchos años, demasiado tiempo, y Heracles encontró a Prometeo y lo liberó de su tortura. Zeus quería mucho a Heracles, así que no podía hacerle nada a Prometeo, así que le pidió a Hefesto que forjara un anillo con las cadenas y la piedra en la que estuvo unida Prometeo, y le hizo jurar que nunca se quitaría el anillo. Los humanos, al tener en su poder el fuego, se volvieron soberbios y altaneros. Zeus, al ver su comportamiento, decidió enviarles un regalo maldito para que aprendieran la lección. Empezaron a modelar a la mujer tal y como eran las diosas,
y entonces junto a ella les mandaron una vasija muy hermosa. Prometeo, que los adoraba mucho y sabía lo que pensaban los dioses de ellos, les advirtió que nunca recibieran un regalo, pero ellos no creyeron que eso fuera el regalo maldito. Lo único que le dijeron fue que nunca abrieran la vasija, ya que los dioses les pidieron que no lo fueran a hacer. Desgraciadamente, Hermes le enseñó a mentir, por lo tanto terminó abriéndola por mera curiosidad, liberando todos los males del mundo. Pero la cerró antes de que saliera lo último. Pero lo que pasó después fue que Pandora escuchó unos aleteos muy inocentes. Así que la abrió y de ahí en forma de mariposa salió la esperanza, dejando la duda de si la esperanza es buena o mala. Después de lo sucedido con Pandora, los humanos seguían sin entender. Incluso se habían vuelto más soberbios y altaneros y dejaron de venerar a los dioses. La carne de las asadas ya no llegaba al Olimpo, lo que hizo enfurecer mucho a Zeus y por eso decidió exterminar a la humanidad. Pero sería con un diluvio porque no quería lastimar a su abuela aunque ella provocara el nacimiento del tifón. Así que fue por eso que escogió el diluvio. Pero Prometeo le quiso hacer entender que no tenía por qué matarlos. E incluso lo único que él logró fue que dos personas se salvaran. Su propio hijo que vivía en la tierra y la hija de la primera pareja de los mortales, ya que ellos eran los únicos que aún veneraban a los dioses correctamente. Y Zeus, entonces, con ayuda de Hermes, le envió un mensaje a Deucalión y Pirra de que construyeran un arca y se subieran a ella rápidamente. Lo que Zeus prometió se volvió realidad y todo se empezó a llenar de agua. Una vez terminado el diluvio, Hermes volvió a bajar con un mensaje de Zeus, diciéndoles que debían de arrojar los huesos de su abuela sobre sus hombros. Ellos quedaron horrorizados, ya que eso era peor de lo que habían hecho los anteriores humanos, pero después entendieron que tenían que lanzar las piedras que eran los huesos de su abuela, la madre tierra, y eso hicieron, y de las piedras que lanzó Deucalión nacieron nuevos hombres, y de las que nació Pirra nacieron nuevas mujeres, y así la tierra se volvió a poblar. El rey de Argos recibió una maldición que decía que su propio nieto lo mataría, pero al buscar una solución encontró que una de ellas era encerrar a su hija para que nunca pudiera tener un nieto. Desgraciadamente a Zeus le gustó su hija y como cada día le rezaba, la quiso más, entonces convertido en lluvia de oro para poder pasar por los muros donde la tenían encerrada, la embarazó y tiempo después nació Perseo. El rey, asustado por la maldición, decidió arrojarlos al mar con comida y todo. Los dioses no quisieron tomar represalias ya que los trató bien pero no los quería cerca, así que lo que hicieron fue llevarlos a un lugar donde estuvieran a salvo. Llegaron a una isla donde un pescador los recibió, que realmente era el hermano del tirano que vivía ahí. Desgraciadamente, al crecer Perseo, el tirano se enteró de su madre y entonces quiso proponérsele, pero ella lo rechazaba y sin mencionar que le tenía miedo a Perseo, así que decidió enviarle una peligrosa misión para que matara a la medusa y si lo completara y la dejara a su madre. Entonces Perseo hace lo que le dijeron, pero recibe ayuda de los dioses, ya que estos le entregan el casco de Hades, el escudo de Atenea y las sandalias de Hermes.
De regreso a la ciudad se encuentra con una joven que iba a ser sacrificada, ya que sus padres ofendieron a Poseidón. Afortunadamente él lo salvó del monstruo e incluso se la llevó, después de haber peleado con el antiguo prometido, y venció a todos sus hombres que eran unos 200. De regreso cumplió lo prometido, e incluso derrotó al rey, convirtiéndolo en piedra. Y así su padre adoptivo lo ayudó. Después fue a visitar a Argos para ayudar a su abuelo, ya que no les buscaba ningún mal, solo quería salvar su vida. Desgraciadamente, él huyó al enterarse de su llegada. Los ciudadanos estaban celebrando un festival deportivo, así que decidió participar en el lanzamiento de disco. Pero por una ráfaga de viento, el disco salió hacia otro lado e impactó contra un anciano que resultó ser el abuelo de Perseo. La situación con Heracles es simple. Zeus se enamoró de la esposa de su tataranieto y entonces se convirtió en su tataranieto para poder ir con ella, y aprovechando que su tataranieto llamado Anfitrión se fue a la guerra. Entonces la embarazó. Después regresó a Anfitrión y repitió lo mismo que Zeus, y por eso su esposa quedó extrañada. De ese peculiar encuentro nacieron dos hijos, uno hijo de Anfitrión y otro hijo de Zeus. El de Anfitrión se llamaba Íficles y el de Zeus se llamaba Heracles. Era celosa por otra infidelidad de Zeus, mandó dos serpientes a matar a los niños, pero Heracles, con una fuerza que había heredado de su padre, logró derrotarlas con sus propias manos, y así fue creciendo, y entonces Anfitrión, que era un rey, le pidió que por favor matara a un león que estaba asolando las tierras. Entonces fue a matar al león, y después en su regreso a casa, se encontró una ciudad que estaba siendo invadida. Entonces Heracles derrotó a todos los enemigos con una espada que llevaba. El rey de Tebas le dio la mano de su hija, Megara, para que se casara con ella, y tuvieron dos hijos. Desgraciadamente, Hera seguía molesta, y entonces, utilizando locura, hizo que Heracles matara sus hijos, por lo que se separó de su esposa y pidió consuelo. El oráculo de Delfos le dijo que tenía que cumplir trabajos impuestos por el rey Euristeo, los cuales completó, que realmente eran 10, pero dos no se los contó. Una vez hecho esto, quedó como si nada, e incluso se volvió a casar. Pero cuando estaban cruzando un río, un centauro trató de secuestrar a su esposa. Heracles lo mató utilizando las flechas que tenía, pero estaban envueltas en la sangre de la hidra de Lerna, la cual era muy venenosa. Por lo tanto, la sangre de Neso también lo era. Deyanira, sin sospechar nada, le hizo caso, ya que le hizo creer que la sangre de Neso haría que Heracles nunca la dejara. Pero cuando Heracles la iba a dejar, Deyanira le dio una capa con su sangre, y desgraciadamente, al ser venenosa, pues empezó a matar a Heracles, el cual se prendió fuego con ayuda de su amigo y fue recibido con los dioses por los tantos actos heroicos que había realizado. Incluso se le otorgó la inmortalidad y se reconcilió con Hera. En la región de Yalcos, el rey Pelias reinaba injustamente, ya que le robó el trono a su hermano, e incluso trató de matar a todos sus sobrinos, pero uno de ellos se salvó gracias al centauro Quirón, e incluso le hizo como si fuera un verdadero centauro, por lo tanto adquirió una increíblemente gran fuerza. Tiempo después trató de recuperar el trono que por derecho le pertenecía, pero el rey Pelias le dijo que para ello tenía que conseguir el milloncillo de oro. Por lo tanto, incluso intentó ayudarlo a conseguir esa tarea, ya que para él era imposible. Desgraciadamente no contaba con que los más grandes héroes se le iban a unir, entre ellos incluso Heracles. El viaje fue duro y largo, pero finalmente lograron hacerse con el milloncillo de oro, e incluso Jasón, que era el hombre que se salvó de la ira del rey Pelias, se quedó con la hija del rey de esa ciudad, ya que sabía que le iban a hacer daño. De regreso, Yolcos
trató de reclamar lo que por derecho es suyo. Unos dicen que sí lo logró, otros dicen que no. Lo que nunca cumplió fue la promesa de amar a su esposa, que después de tener 2 hijos con ella, la dejó y ella se tuvo que ir a Atenas, donde se casó con... Egeo estaba teniendo problemas con su herencia, ya que por más que lo intentara, no lograba conseguir que tuviera hijos. Entonces fue a consultar el oráculo de Delfos, pero le dio una respuesta muy confusa. Entonces salir a consultarle con el sabio rey de un pequeño reino, entendió que solo iba a tener una oportunidad, pero el sabio rey de ese reino quiso que su hija fuera la esposa de Egeo y así su nieto logró gobernar Atenas. Y así fue lo que hizo. Emborrachó a Egeo y entonces nació Teseo. Desgraciadamente lo tuvo que dejar por miedo a sus sobrinos que tal vez lo iban a matar. Entonces Egeo fue creciendo, creciendo, creciendo hasta volverse un hombre. Y después de superar una prueba que le había dejado su padre, marchó camino a Atenas. Una vez en Atenas trató de mantenerse de incógnito para que no lo fueran a descubrir. Una vez ahí descubrió que su padre ya estaba casado con Medea, que lo había prometido quitar su debilidad. Medea se dio cuenta de quién era y entonces trató de matarlo, pero su padre, Egeo, se dio cuenta a tiempo y entonces lo salvó. Desgraciadamente llegaron unos soldados de Creta para llevarse a los jóvenes como ofrenda para el Minotauro que vivía en Minos. Desgraciadamente Perseo vio que eso era un acto injusto y entonces se ofreció como ofrenda. Pero su padre le pidió que si lograba sobrevivir, cambiara velas negras por velas blancas para saber que estuviera vivo. Afortunadamente lo logró gracias a la hija del rey de Minos, pero desgraciadamente la perdió en una embarcación. Por la tristeza se le olvidó colgar las velas blancas, y lo que hizo que su padre se suicidara, siendo que Teseo no quisiera el trono de Atenas, por lo que tuvo que intercambiarlo con uno de sus... Al escapar Teseo del laberinto donde se encontraba el Minotauro, el rey de Minos culpó al constructor, Dédalo, ya que él era el único que lo podía haber ayudado, y entonces lo metió dentro de su propia trampa, y aunque ya no estaba el Minotauro, iba a morir de sed junto con su hijo, Ícaro. Y aunque ellos trataron de cualquier forma escapar del laberinto, simplemente no encontraban la entrada, sin mencionar de que llegaron a pensar que los guardias los estarían esperando. Así que a Dédalo se le ocurrió construir con ramas y plumas y cera unas alas como si fueran de paloma, y con ellas volaron. Lo que sí, Dédalo le advirtió a Ícaro que no volara ni muy alto ni muy bajo, ya que si volaban muy bajo, el agua del mar los salpicaría haciendo que las plumas pesaran más y no los pudieran sostener, y si volaban muy alto, el sol derretiría las alas. Entonces lo que pasó fue que Ícaro no hizo caso y voló muy alto, y se le derritieron las alas, por lo que cayó al mar y nunca más se supo qué pasó con él. Mientras tanto, Dédalo se mudó a una ciudad donde siguió siendo constructor por el resto. Belerofonte, hijo de noble familia de Corinto. Siendo muy joven, la vida marcó su vida con una tragedia, ya que sin querer mató a un hombre, por lo que fue perseguido por la culpa de la familia de este. Por tal motivo tuvo que abandonar su ciudad natal. Tras un largo viaje llegó a Tirintos, en donde fue recibido por el rey, quien sintió agrado por el joven, por su forma de ser. Sin embargo, la esposa del rey también sintió simpatía y trató de seducirlo, pero Belerofonte la rechazó y en venganza le contó a su marido el rey que el joven había tratado de seducirla. Ante tal situación, el rey sabía que el castigo era matar a Belerofonte. Sin embargo, también existía la ley de que el que invitara a su mesa a comer no podía matarlo, por lo que el rey no sabía qué hacer. Ante tal disyuntiva, pensó que el indicado para tomar la decisión era su suegro. Su suegro, el rey de Licia.
por lo que mandó a Belerofonte con una carta que decía: debes matar a quien te entregue esta carta. El rey de Licia también sintió simpatía por Belerofonte, pues por su belleza y su forma de ser, y el haberlo invitado a comer. Tampoco pudo tomar una decisión, por lo que, pensando en qué hacer, recordó que a su reino lo atacaba un monstruo llamado la Quimera. Fue entonces que decidió mandar a Belerofonte a enfrentarse a dicho monstruo y pensó: así podré deshacerme de los dos. Habló con el joven entonces y le propuso que si mataba a la Quimera, le daría la mitad de su reino y la mano de su hija menor. Belerofonte, al ver los ojos negros de la hija del rey, quedó encantado y aceptó el trato. Salió entonces en busca del monstruo. En el camino trataron de disuadirlo las personas que conocían a tan desagradable animal. Sin embargo, Belerofonte siguió adelante, y un día, acampando en el río, se encontró con algo asombroso: un caballo blanco alado. Era Pegaso, el hijo de Medusa y Poseidón. Belerofonte pensó que podía vencer al monstruo si lograba montar al caballo alado, pero apenas se acercaba al animal y éste se alejaba y no podía montarlo. En eso una mujer hermosa se le apareció. Era la diosa Atenea, quien le aconsejó que montara a Pegaso y podría vencer entonces a la Quimera. Para eso le dio unas bridas y unas riendas que le ayudarían a montar al animal. Con eso logró matar a la Quimera, casarse con la hija del rey, pero esto no era suficiente para Belerofonte, pues él quería algo más, quería sobresalir, por lo que pensó que podía llegar al Olimpo. Pero Zeus no lo permitió, pues le mandó unos rayos, logrando hacer que cayera, y entonces lo fulminó precipitado. Un día, mientras se celebraba una fiesta, la diosa de la discordia estaba enojada que no la habían invitado. Entonces, para generar lo que ella representa, lanzó una manzana de oro al centro de la mesa como regalo y decía: para la más bella. Las diosas Hera, Atenea y Afrodita se pelearon para ver quién de ellas era la que iba a recibir el regalo, cada una con sus propuestas y con sus pros, pero la otra le encontraba las contras. Entonces le pidieron ayuda a Zeus, el cual les dijo que pidieran ayuda a Paris, el príncipe de Troya, ya que él siempre hacía decisiones justas y que fueran sensatas. Al consultarlo, les dijo que partieran la manzana en 3 pedazos, así las 3 serían las más bellas. Pero las diosas no quedaron satisfechas y siguieron intentando que escogiera una. Cada uno lo sobornó, pero la única que logró persuadirlo fue Afrodita, ya que le prometió el amor de Helena, la mujer más bella, que sus pretendientes habían jurado protegerla en cuanto escogiera un marido. Y así fue como se originó la guerra de Troya, ya que Paris fue y la secuestró, y los pretendientes, cumpliendo su juramento, fueron a rescatarla con ayuda de los griegos. La guerra duró 10 años. Era muy difícil, ya que todos habían perdido a varios miembros importantes. Los griegos perdieron a Aquiles, mientras tanto, los troyanos perdieron a Héctor, hijo de Príamo, el rey de Troya. Por lo tanto, fue muy decisivo, hasta que por fin los griegos regresaron a una isla donde habían dejado a Piloctetes, amigo de Heracles, y recuperaron sus flechas. Pero eso no era suficiente. Los troyanos seguían teniendo la ventaja de sus grandes murallas supuestamente construidas por Poseidón. Así que lo que idearon fue fingir una falsa retirada, mientras uno
estaban escondidos en un caballo de madera guiado por Odiseo. En cuanto vieron que los griegos se marchaban y les dejaron como regalo ese hermoso caballo, se pusieron a festejar. En la noche, cuando ya estaban todos ebrios, los griegos atacaron sin piedad, devastaron toda la ciudad y no quedó nada. Lo peor es que solo habían pasado la mitad de los años que Odiseo iba a necesitar para regresar. Un oráculo le había dicho a Odiseo que si partía a la guerra de Troya, tardaría 20 años para volver y lo haría en una nave extranjera. Y así fue. Desgraciadamente, Odiseo vivió varias desventuras mientras hacía el viaje de regreso. Afortunadamente, pasaron los 10 años que le faltaban y como predijo el oráculo, llegó en una nave extranjera que le proporcionaron y completamente solo, ya que a sus hombres los fue perdiendo de a poco en poco, unos comidos, otros transformados y otros muertos. Y así fue como ocurrió la Odisea. Mr. Blue Sky, please tell us why